Esta, chicos, va a ser pues una de las anemias de los procesos crónicos. Generalmente son leves, a veces moderadas, pero son normocíticas. Que se instala por cualquier proceso o patología de fondo, sea autoinmunes, infecciosos, neoplásicos o hemorragias agudas, traumatismos, procesos infecciosos agudos, etc. Por eso es inflamatorio o enfermedad crónica, que al final es lo mismo, ¿no? Esta anemia se va a dar, es también llamada, inflamatorio, enfermedad crónica. Fue aportado hace más de 150 años por Andral y Cabarret. Y en ahí ellos pues refieren que acá existe una mala utilización del depósito de hierro, o sea, como proceso fisiológico. Y por ende genera una insuficiencia en la eritropoiesis y una excesiva destrucción de los eritrocitos periféricos o estimula el hemólisis. Ahora, las características de una anemia por enfermedad crónica. Casi siempre son normocíticas, normocrómicas, de carácter moderado. Acá quiero poner un paréntesis. Cuando es una anemia, chicos, nutricional mixta, que me olvidé comentarles, puede generar una anemia normocítica, normocrómica como efecto compensatorio. O sea, si el paciente puede tener una anemia ferropénica y una deficiencia de vitamina B2 y ácido fólico, genera una compensación y se convierte en una anemia normocítica y normocrómica como criterio laboratorial en el hemograma. ¿Ya, chicos? Igual, ¿nos puede hacer pensar que sea una enfermedad crónica? Sí, pues, nos puede hacer pensar. Y más buscando el antecedente o la relación. Se caracteriza por ser una anemia adquirida y por regenerativa, secundaria a cualquier presencia, enfermedad, proceso inmunológico, etc., que pueda desencadenar esto, ¿no? Los reticulocitos son normales y discretamente disminuidos, por lógica. Raras veces son asintomáticas, pues su manifestación clínica propiamente son de enfermedad. O sea, acá lo que importa es pues que esta anemia se va a generar por cualquier proceso infeccioso o patológico propiamente. Luego, la característica bioquímica fundamental y peculiar es el metabolismo del hierro. ¿Por qué? Porque existe una disminución de la sideremia con normalidad o aumento de los depósitos. O sea que disminuye el hierro y la ferritina está alta, que no tiene relación con una anemia ferropénica, ¿no? Y va acompañado de la transferrina normal o incluso disminuida, pues, ¿no? Porque existe una saturación de transferrina que está normal o a veces aumentada, pues. Una anemia normocítica, normocrómica como característica, pero acá importa el proceso de enfermedad de fondo, chicos. Entonces, esta va a estar asociada a múltiples enfermedades, entre las más comunes, enfermedades renales, neoplasias, inmunológicas, infecciones agudas o crónicas y hasta enfermedades inflamatorias intestinales. Se han planteado 3 mecanismos fisiopatológicos, no porque tampoco se conoce una causa exacta, pero sí todo lo relaciona a una hormona. Primero, la reducción leve de supervivencia de los glóbulos rojos se considera secundaria a la hemofagocitosis por los macrófagos, por lógica, porque en cualquier proceso inflamatorio, ¿qué se elevan los macrófagos? ¿Por qué? Porque tienen que estar alerta a actuar frente a cualquier proceso infeccioso. Y entre eso dice el macrófago, va y hace una hemofagocitosis, pues no, y se come el glóbulo rojo. Otro, por la alteración de la eritropoiesis debido a la disminución de la eritropoietina. Por lógica, en un proceso infeccioso se eleva la hepcidina, que ahorita vamos a ver, y eso bloquea la producción de eritropoietina también. Y por ende puede estimular a la disminución de la producción de la eritropoiesis, ¿no? Por la hemoglobina disminuida. El otro es el metabolismo del hierro, que va a estar alterado debido al aumento de la hepcidina. La hepcidina inhibe la absorción y el reciclado de hierro y por ende conduce a la retención de hierro, o sea, evita que salga el hierro del cuarto, del depósito, pues, ¿no? Entonces, en pacientes con infecciones o estadios inflamatorios o cáncer, las citoquinas derivadas de los macrófagos, como por ejemplo la interleuquina 1, 6, 9, los factores de necrosis tumoral, el interferón, etcétera,
Estos van a estimular a disminuir la producción de la eritropoyetina y por ende también van a afectar la disponibilidad del hierro por la hepcidina. O sea, por todo el proceso inflamatorio va a estimular a la disminución de la eritropoyetina y la hepcidina bloquea la utilización de hierro. Entre esas están la interleuquina 6, ¿no? Que va a inducir o va a incrementar la transcripción de la hepcidina. Y a la vez, la hepcidina pues va a evitar que se absorba, ¿no? Que se absorba el hierro y que salga el hierro del almacén, pues, de la ferritina. Y por ende induce la transcripción de ferritina. La interleuquina 1 igual, inhibe la producción de eritropoyetina normal. Todas estas interleuquinas se producen por cualquier proceso inflamatorio o infeccioso, o algunos por enfermedad crónica, ¿no? Ahora, disminuye la respuesta de los precursores eritroides de la eritropoyetina, induce la transcripción de la ferritina, etc. Factor de necrosis tumoral alfa, igual, inhibe la producción de la eritropoyetina, disminuye los precursores, induce la transcripción de la ferritina. Como ven, chicos, todos estos procesos, todas estas proteínas que son liberadas por los macrófagos o por cualquier proceso inflamatorio, van a bloquear no solamente la absorción de estos nutrientes que produce la sangre, sino también evitan la producción de la eritropoyetina, que es un componente importantísimo. La hepcidina, pues, chicos, va a ser una hormona peptídica que está sintetizada en el hígado, ¿no? Hep, que significa hígado, cidina, bactericida, pues. Esto se va a aumentar en cualquier proceso inflamatorio y por ende va a inhibir la absorción de hierro y va a generar una hipoferremia funcional. Ahora, en la fisiopatología. En cualquier proceso infeccioso se va a liberar pues, la interleuquina 1, 6, los factores de necrosis tumoral, etc., ¿no? Por ende, y el hígado también acaba de decir, no, tengo que aumentar mi producción de hepcidina. ¿Por qué? Por el efecto bactericida que tiene, ¿no? Y esto a la vez va a ser liberado y se va a ir a nivel del enterocito y a nivel de los macrófagos y va a bloquear la ferroportina. Por ende, va a evitar que salga pues el hierro utilizado. Y esto va a estimular ¿a qué? A que haya, por este proceso inflamatorio, una lesión oxidativa de los glóbulos rojos y va a disminuir su tiempo de vida de glóbulos rojos. Y a nivel de la médula ósea va a disminuir la eritropoyetina justamente por estas proteínas inflamatorias y por ende no va a haber pues eritropoyetina y va a producir menos cantidad de glóbulos rojos. Este es otro cuadro, lo estoy resaltando bastante. Cuidado dentro de su examen. Estimulación inflamatoria, infección, autoinmune, cáncer, etc. Estimula la producción de monocitos y células T activadas, se libera todas estas proteínas, ¿no? Las interleuquinas, factores de necrosis tumoral, etc. Y a la vez también va a estimular pues, a que se libere la hepcidina del hígado, pues, ¿no? Aumentando la hepcidina, ¿qué va a hacer? Inhibición de la liberación de hierro, pues, ya lo sabemos, por ende va a disminuir la absorción de hierro. Segundo, va a inhibir a la eritropoyetina a nivel renal. Y esto va a estimular a que haya una eritropoyesis ineficaz, porque los glóbulos rojos no se produzcan o que tengan una vida corta, ¿no? De glóbulos. Y va a estimular a la hemofagocitosis, o sea que también el macrófago va a venir y diga, tú estás bien, te lo voy a comer al glóbulo. Un glóbulo rojo sano. Otro cuadro, lo mismo, ¿no? La hepcidina producida por el hígado va a estimular, pues, va a ubicarse a nivel del enterocito o del macrófago y va a evitar que salga el hierro, ¿no? Bloquea a la ferroportina en ambos lados y por ende existe, pues, un incremento de ferritina, pero a nivel sérico disminuye el hierro, ¿no? Entonces, todo proceso inflamatorio crónico va a estimular otra vez a las citoquinas, pues producida por todo este proceso inflamatorio. Estimula la hepcidina, esta hepcidina va a generar hipocideremia y por ende va a disminuir el hierro plasmático, pues, ¿no? Y va a hacer que se retenga el hierro en los macrófagos o los enterocitos. Y a la vez va a disminuir la eritropoyetina, por ende va a haber una disminución de eritropoyesis, va a haber eritrofagocitosis y por ende
una vida media de glóbulos rojos bajas. ¿No es cierto? Entonces, queda claro la fisiopatología de esto, chicos. Como con 4 cuadros creo que lo estoy tratando de hacerles entender. La anemia va a ser una anemia normocítica, pues, ¿no? Se ve los reticulocitos y reticulocitos están bajos, se ve, pues, si es una anemia hiporregenerativa. Se ve la saturación de transferrina, que ya vimos que es el valor como que más confiable para confirmar que sea una anemia ferropénica, pues, porque en este proceso inflamatorio no vamos a medir ferritina, porque la ferritina va a estar altísima. ¿Por qué? Por este proceso fisiopatológico que ya hemos visto, ¿no? Entonces, con la saturación de transferrina baja, anemia ferropénica. Ferritina normal puede ser una mixta, ¿no? Una ferropenia más una enfermedad crónica. Pero ferritina alta, enfermedad crónica. ¿Claro? Entre esas, las hepatopatías crónicas, pues, ¿no? Las dos causas principales. Una es porque la anemia, como un componente hemolítico, que es más o menos importante, que se traduce en una hiperplasia compensatoria de la sede roja. Pues. Y la otra es por la pérdida de hierro, que se acompaña con la disminución del depósito de hierro. Entonces, la médula ósea, con un paciente con una historia de alcoholismo, por ejemplo, puede observarse también con signos de diseritropoiesis, como por ejemplo sideroblastos sin anillo, eritroblastos vacuolados o multinucleados, que eso es típico, ¿no? O sea, una anemia en un paciente patópata, chicos, no solamente puede ser por una anemia ferropénica. Es muy común y muy frecuente que acá tengamos estos signos, sideroblastos en anillos, eritroblastos vacuolados, que también son típicos hasta de una mixta, como una anemia megaloblástica. Entonces, pacientes alcohólicos o hepatópatas, es muy común y muy frecuente que vayan asociados a una anemia nutricional o megaloblástica con deficiencia de vitamina B12 y ácido fólico. Por el sangrado digestivo, varices esofágicas, la principal causa de anemia ferropénica. En pacientes con alcoholismo crónico, ¿no? También por la presencia de varices, etc. Igual, el déficit de folato también puede contribuir con macrocitosis y anemia, como ya les estoy hablando. No solamente vitamina B12, sino también ácido fólico, que es muy común y frecuente en pacientes con alcoholismo crónico. En falla renal, ¿influye la anemia? Sí. ¿O es consecuencia de la anemia? Sí. ¿Por qué? Porque acá no se produce la eritropoyetina, que es el lugar donde se produce la eritropoyetina, es en el riñón, pues. Entonces, si vamos a tener una anemia por enfermedad crónica y no tenemos eritropoyetina, vamos a hacer anemia, ¿no? Entonces, nada, en resumen es principalmente por la eritropoyetina. Igual con la diabetes, mellitos. Va a generar, pues la diabetes, un problema tubular por la hiperglicemia, que esto existe, ¿no? Y por ende, va a estimular esto a la vez. Como va a generar un daño intersticial, no va a estimular a que se produzca la eritropoyetina. Y esto va a generar, al disminuir la eritropoyetina, va a generar igual los síntomas de anemia. Fuera de eso, la glucosa alta va a generar pues un estrés oxidativo, el deterioro de la acción del óxido nítrico, neuropatía autonómica, elevación de los productos de glicosilación pues avanzada. Eso es propiamente más de la diabetes, ¿no? A nosotros nos importa que por la diabetes trató de sustentar de que ¿por qué genera anemia? Justamente por la disminución de la eritropoyetina, pues. Y por ende va a generar una vida media reducida, pues, ¿no? Disminución de la capacidad de deformación de los glóbulos rojos, cierto, y aumenta la capacidad oxidativa. Por ende también, pues, estos pacientes van a tener tiempo de vida de los glóbulos rojos disminuidos, pues. Entonces, igual, la obesidad, en resumen, va a estimular a que haya un incremento en la infiltración de los macrófagos. Una hipoxia adipositaria, eso es cierto, estimula esto a las citoquinas proinflamatorias, y ya sabemos todo este proceso, pues de hepcidina, eritropoyetina, etc. Solamente por tener obesidad. ¿Entiendes? Hay que cuidarnos. Vamos al gimnasio. Yo también estoy yendo al gimnasio. Enfermedades reumáticas, chicos. Esto igual. Va a generar, pues, resulta en ocasiones difícil de identificar la causa de un síndrome anémico en estos pacientes. ¿Por qué? Porque estos pacientes reumatológicos, chicos, la anemia puede ser un criterio de enfermedad.
O sea, ya puede ser una consecuencia de la enfermedad, como por ejemplo en pacientes con lupus, ¿no? Dentro del paciente con lupus va a generar pues dentro de los criterios del lupus está una anemia hemolítica autoinmune, ¿entiendes? Por ende ya genera anemia propiamente de la enfermedad. Por eso es un poco más complicado relacionarlo, pero en pacientes que por el tratamiento de esas enfermedades también generan inmunosupresión y también nos hacen anemia, solo por el tratamiento, en caso más de las reumatológicas. Igual las neoplasias, lo mismo, pues, ¿no? Se ha considerado esta como una anemia inflamatoria de origen multifactorial. Eso es cierto. ¿Por qué multifactorial? Porque en realidad, fuera de todo el proceso inflamatorio que esta va a generar, que es igual interleuquinas, hepcidina, eritropoyetina, etcétera, también influye acá la parte del tratamiento. Todo medicamento quimioterapéutico te puede generar hasta pancitopenias. Todo medicamento quimioterapéutico. Entonces, esto ya es multifactorial. ¿Por qué? Porque va en relación propiamente a la enfermedad y por otro lado la citotoxicidad. Y por ende nos genera también anemia. ¿Y cuál es el suplemento? En todo paciente de estos es más el suplemento vitamínico. ¿Por qué? Porque tenemos que estimular a que esa médula, o sea, esa médula funciona, pero hay que estimular con la vitamina, ¿no? Por eso es multifactorial. Diagnóstico de la anemia. El diagnóstico de la anemia por procesos crónicos en realidad es de descarte. Tenemos que pensar en la patología de fondo, principalmente. Tiene que tener una patología de fondo que haya estimulado a esto. A nivel del hemograma, una anemia leve a moderada, de 8 a 9.5, normocítica, normocrómica, y es una anemia hiporregenerativa. Y el metabolismo del hierro, ya sabemos. Hierro bajo, pues transferrina normal o baja, saturación de transferrina baja, pero la ferritina aumentada. Pues. Entonces, diagnósticos diferenciales, principalmente con la anemia ferropénica, ¿no? Va a haber una hemoglobina en ambos disminuida, una es microcítica, o la otra puede estar normal o microcítica. El RDW está alto en la ferropénica, recuerden que también les he dicho eso. En una de enfermedad crónica puede estar normal o ligeramente elevado. Ferropénica, ferritina baja, la otra ferritina normal o alta, principalmente alta. Transferrina en una alta y en la otra baja. La saturación de transferrina en ambos baja, ¿no? Lo que entonces queda claro que a nivel laboratorial, si tenemos saturación de transferrina bajo, porcentaje de saturación de transferrina baja, y ferritina alta, pues más se relaciona con un paciente con enfermedad crónica, ¿no? Igual, el mismo algoritmo, pues. Ya hemos visto con microcitosis, anemia con recuentos absolutos bajos, normal, producción ineficaz o el volumen corpuscular. Si está bajo, lo más común es deficiencia de hierro. También puede estar la enfermedad crónica, rara, pero puede estar. Si está normal, pues principalmente en enfermedad inflamatoria o crónica. Pues, si está alta, pues en estos pacientes, si están altas, buscar una anemia de la enfermedad hepática crónica. ¿Por qué? Ya les vuelvo a decir, por el problema de que estos pacientes no retienen vitamina B12 ni ácido fólico, no almacenan y generan una megaloblástica. Por eso se convierte en macrocitosis. En la hepatopatía crónica, en el resto no. Igual, vamos a encontrar acá una alteración del glóbulo, de la forma de los glóbulos rojos. Vamos a encontrar, pues, acantocitos, ¿no? Que son estos. En anemia, en hepatopatías alcohólicas, los esquistocitos en una anemia hemolítica microangiopática o un PTT, que es también un problema inmunológico. Los equinocitos igual en una insuficiencia renal, que eso es típico, pues, ¿no? Tratamiento. El tratamiento es, si es paciente con una anemia grave o que amenaza con la vida del paciente, transfusión, no hay otro. O sea, hemoglobina menos de 7 o adultos mayores menos de 8, transfusión, no hay otro. Y el tratamiento debe ser dirigido a resolver la enfermedad de base, cierto. Si no tratamos la enfermedad de base, aunque tú le des el mejor suplemento o el mejor estimulante, no va a funcionar. El objetivo siempre es la enfermedad de base. La eritropoyetina recombinante humana, en caso de no responder al tratamiento de enfermedad de base, eso es totalmente así. Si un paciente con no sé, enfermedad renal crónica, está en diálisis, tiene que mejorar la hemoglobina porque va a mejorar
levemente riñón y no funciona eritropoyetina, ¿no? Ahora, la anemia por enfermedad crónica asociada a deficiencia de hierro, primera elección, endovenoso, siempre. El hierro es un alimento, de las bacterias. Entonces, si es una anemia inflamatoria o por proceso infeccioso, siempre primero tratar la enfermedad de base, la antibiótico-terapia. Y si esto va a ir asociado de una anemia ferropénica, primero el hierro endovenoso, pero post 4 o 5 días de antibiótico. Conceptos claves, chicos. Entonces, casi cualquier infección crónica, inflamatoria o cáncer o cualquier otra enfermedad puede causar anemia, pero generalmente es una anemia más de 8, o sea, moderada, leve a moderada, generalmente, ¿no? Ahora, incluyen múltiples factores involucrados en esto, incluyendo la reducción de supervivencia de glóbulos rojos, el compromiso de la eritropoiesis y la menor disponibilidad de hierro. Ya sabemos el proceso fisiopatológico, porque en todas esas patologías va a tener el mismo proceso fisiopatológico. Cualquier alteración o enfermedad de fondo que estimula siempre a un proceso inflamatorio. Y por ende ese proceso inflamatorio va a estimular pues, a la producción de hepsidina, a la liberación de las citoquinas, etc. La anemia al inicio es normocítica, pero luego puede convertirse en microcítica, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque no hay liberación de hierro, está cerrado la puerta de hierro, ¿no? El hierro sérico y transferrina están típicamente disminuidos, mientras que la ferritina es normal o está aumentada. Y tratar el trastorno subyacente es demasiado importante, tratar la enfermedad de base. Entonces las causas son muchísimas, chicos. La muerte no es un enemigo. Si vamos a luchar contra alguna enfermedad, hagámoslo contra la peor de todas, la indiferencia. Chicos, sean empáticos. Gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Puedes repetir cómo era la hemoglobina? No, el volumen corpuscular medio en... O sea, dijo que podía variar de normocítica a macrocítica. A microcítica. A excepción del hígado. En el hígado puede llegar a ser macrocitosis. ¿Por qué? Porque no es donde se almacena. En hepatopatía. ¿Por qué es que tenemos que transfundir sangre al paciente que se va a Jehová? Es cierto, es un problema bien fuerte. Alejandro es homosexual.